Muy bien, buen día a todos. En este video vamos a ver un ejercicio de aplicación de la integración numérica. Bien, ¿qué nos indica el enunciado? Un robot que hace pretzels está programado para distribuir la masa de acuerdo con la curva dada por las siguientes ecuaciones paramétricas. Tenemos x dependiente de t, una función como están aquí. Tenemos y dependiente de t, una función como está acá. Todo esto está en centímetros, nos indica. Bien, nos indica hallar la longitud de un pretzel si el parámetro t va de menos 4 a 4. Bien, tenemos que hallar la longitud del pretzel como para hallar la cantidad de masa que se va a usar, ¿no? En este pretzel, algo así sería. Y bien, tenemos que hallar la longitud de ese pretzel. En aquí tenemos las ecuaciones paramétricas y nuestro parámetro es t. El parámetro t va de menos 4 a 4. Sencillo, ¿no? Solamente es eso. Bien, voy a definirme las funcioncitas x dependiente de t, que va a ser esta misma de acá. Así que me la voy a copiar. Y y dependiente de t, que va a ser esta misma de acá. También va a ser conveniente crearme un vectorcito que tenga este intervalo que me están dando aquí del parámetro, ¿no? Entonces va a ser conveniente hacer eso. Me creo un vector de intervalo que va a ir de menos 4, va a pasar por menos 3.9, le colocaré, y va a ir hasta 4 positivo. Bien, esto nos va a servir para crearnos una gráfica, ¿verdad? ¿Cómo voy a crear una gráfica? Activo el menú de gráficas y selecciono gráfico XY. Lo de siempre, ¿no? Bien. Ahora, en este caso, pero tenemos que tener en cuenta que en el eje Y, claro, va a ir la Y y en el eje X va a ir la X, ¿no? Pero al ser una gráfica paramétrica, tenemos que tener en cuenta el parámetro, ¿no? En este caso, Y va a estar en función al parámetro. ¿Y cuál va a ser mi parámetro? Este que estoy nombrando t evaluación, ¿verdad? Entonces le coloco t sub evaluación. Aquí le voy a colocar X de t sub evaluación. De esta forma estoy creándome las dos funciones que dependen del parámetro t que me estoy creando acá. Y de esta forma se me crea la gráfica. Ahí la vemos claramente. Y vemos claramente en aquí un pretzel, ¿no? Tiene la forma aproximada de un pretzel. Viene bonito así. A ver, le colocaré así cruzado. Bien, ahí mejorcito. Bien, esta es la forma del pretzel. Y esto teniendo en cuenta también los parámetros que nos dan acá. Esto, claro, si han leído bien la guía, pues esto simplemente va a ser la precisión con la que nosotros querramos nuestro gráfico, ¿no? A ver, le colocaré 99. Puede ser un poco mejor ahí. Bien, esto es la forma de este tipo de gráficos. Está en la guía que les pasé a comienzo de semestre, así que pueden echarle un ojito ahí. Bien, esto nos va a servir para darnos cuenta de más o menos qué respuesta tendríamos que hallar, ¿no? Algo coherente tiene que ser con respecto a esta gráfica. Bien, ahora vamos a analizar integrales. ¿Qué es lo que me pedían? Hallar la longitud del pretzel. ¿Cómo voy a hallar la longitud de este pretzel? Tengo que hallar la longitud de esto, ¿no? Tengo que hallar la longitud de todo este largo. Entonces, ¿qué es eso? Es la longitud de curva, ¿no? La longitud de curva está definida como la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, ¿verdad? Así va. Bien, ahora pero tenemos que tener en cuenta, esto es para una función que es y dependiente de x, ¿no? En aquí normalmente lo que se hace es factorizar este diferencial de x, esto va a pasarse a dividir y esto va a salir de la raíz, y en base a eso tenemos la longitud de curva en una función común, ¿no? Ahora tenemos que trabajarlo para cambiarlo a curvas paramétricas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Va a ser sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a colocar raíz. Ahora en este caso vamos a dividir y multiplicar a ambos términos por diferencial de t. Entonces va a ser una división diferencial de x sobre diferencial de t. Todo esto al cuadrado
más diferencial de y sobre diferencial de t, todo esto al cuadrado. Y como hemos dividido entre diferencial de t al cuadrado, lo factorizamos y sale igual de la raíz, por lo que me va a quedar aquí por diferencial de t, ¿verdad? Entonces de esta forma ya tenemos nuestra forma integral, ¿no? Todo va a estar en función de t. Tenemos que integrar con los límites de t. Listo, esto es lo que se conoce como la longitud de curva de una función paramétrica. Bien, entonces si esta es nuestra función, esta s va a ser igual a la longitud del pretzel. Esta va a ser nuestra integral, esta de acá, ¿no? Entonces para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que calcular la diferencial de la función respecto de t, ¿no? A ver, calculemos eso. En aquí, diferencial respecto de t de la función x dependiente de t. Evaluamos simbólicamente. Tenemos, esta es la diferencial. En aquí tenemos la otra. Diferencial de t, y respecto de t, o y en función de t. Y tenemos en ahí la otra diferencial. Ahora estas dos funciones tienen que estar, esto tiene que estar elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado en una raíz cuadrada, ¿verdad? Esa es la función. A ver, podemos crearnos en aquí, que va a ser la función dependiente de t, la raíz de estas, ¿no? De esto que está aquí, o podemos poner directamente el diferencial y evaluarlo nuevamente. Bien, el diferencial más esto al cuadrado, y aquí tenemos esto. Bien, esta va a ser la función, ¿no? La función va a ser esta de aquí en medio, ¿no? Este es el diferencial de t. Y la función va a ser esa. Bien. Tenemos esto y lo evaluaremos igual. Lo que nos va a dar toda esta cosa, ¿no? Que es esto mismo elevado al cuadrado más esto mismo elevado al cuadrado. Eso simplemente. Bien, entonces tenemos ya nuestra función. Y como ya saben, y como es lo común, cuando llegamos a la función con la que tenemos que trabajar, si tienen ya listo el programa en MATCAD, ya está listo todo, ¿no? Bien, ya tenemos la función definida. Entonces, por el método del trapecio, simplemente le metemos los límites y número de puntos. Mis límites van a ser de -4 a 4 y mi número de puntos es 5, ¿no? En este caso. Esto, no se olviden que, claro, va a tener esta formita. A ver, le pondré aquí por si acaso nomás. Esto va a ser esta integral, ¿no? Va a ser de -4 a 4 de esta función de aquí. Por el diferencial de t. Esta es la integral como tal. Que tenemos que resolver por el método del trapecio. Esta es la integral. Bien. Aprovechando, veremos qué tipo de respuesta es el que me tiene que dar. Le pondremos flotante 7. Y me indica que me tiene que dar 20.26. 20.26 ¿qué? Centímetros. Bien. Bien, ahora ya. Resolveremos por el método de trapecio y verificaremos esta respuestita. Bien, tenemos límites y número de puntos de -4 a 4 y con 5 puntos. Número de términos, ¿no? Número de términos. Ahí tenemos. Bien, entonces término 0. El término 0 ya saben ustedes que es el trapecio común. ¿Y cuál es el trapecio común? Se calcula con el límite superior menos el límite inferior entre 2 por la suma de las evaluaciones en esos límites, ¿no? Ese es el área del trapecio más grandecito, según lo que hemos avanzado, y nos da esto. 35.61 107, ¿no? Ahí está. Eso es lo que nos da. Luego calculamos el primer término. El primer término va a ser con el cálculo del primer delta de x, que va a ser b menos a entre 2, porque es 2 a la 1, ¿no?
nos da 4 en este caso. Tenemos que evaluar la función en el punto intermedio y va a ser f en el límite inferior más una vez este delta de x y nos va a dar un resultado de 3.3. La integral va a ser el término 1 va a ser igual al término 0, que es el término anterior, sobre 2 más el delta de x por la sumatoria, que en este caso es simplemente esta función 1, ¿no? Reemplazando todos esos valorcitos me da 31.00553. Ahí tenemos. Ahora calculamos el término 2. Para el término 2 calculamos un nuevo delta de x. En este caso va a ser b menos a entre 2 a la 2. Nos da el delta de x 2. Bien, evaluamos las funciones en los puntos intermedios, ¿no? En este caso evaluamos una función 1 que va a estar evaluada en el punto inferior más una vez el delta de x2. Nos da este resultado. En este otro caso evaluamos la función en el límite inferior más 3 veces el delta de x y nos da este resultadito. Si reemplazamos en la forma integral, tenemos que el término 2 va a ser igual al término 1, que es el término anterior calculado, entre 2 más el delta de x por la sumatoria de las funciones, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, fíjense que es para puros números impares siempre, ¿no? Y nos da de resultado este numerito de acá, 24.57293. Bien, calculamos el tercer término, ya por amor al arte, ¿no? Calculamos un nuevo delta de x, que va a ser delta de x3, b menos a entre 2 al cubo, ¿no? b menos a entre 8 entonces. Y tenemos que va a ser 1. Evaluamos las funciones como ya conocemos. En este caso vamos a evaluarlo en el límite inferior más una vez, el límite inferior más 3 veces, límite inferior más 5 veces y límite inferior más 7 veces. De esta formita así tenemos. Y todo esto lo reemplazamos en la forma integral. El término 3 va a ser el término 2 entre 2. El término 2 es el término anterior calculado más el delta de x que hemos calculado en aquí por la sumatoria de todas estas funciones, ¿no? Y esto nos va a dar de resultadito 20.61152. Bien, procedemos a hacer una tabla de resumen con los 5 términos que tenemos que calcular y veremos, aprovechando esto, la clase de resultado que me tiene que dar 20.26. Y como resultado del quinto término me está dando 20.29. Estamos aproximándonos en un solo decimal. Podemos aproximar con más términos acá, aumentándolo, qué sé yo, hasta el término 8, y seguro llegamos a una mejor aproximación. Aquí lo moveré esto. Bien. 20.2662 es una mejor aproximación totalmente, porque ya hemos aproximado en 2 decimales. Pero como sabemos, el método del trapecio no puede ser cargado en su totalidad en el HP, por lo que les había indicado por falta de memoria. Entonces, otro método que es muy útil para aproximar en base a esto que hemos hallado acá es el método de Romberg, ¿no es así? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el método de Romberg? Esta es la relación de recurrencia y aproximamos con la primera extrapolación en este caso. Bien, ¿cómo va a ser la primera extrapolación? Va a ser 4 por el término 1, el término 1 que vemos acá, menos el término 0, acá está, con esto sobre 3, y vamos a tener el Simpson 1, ¿verdad? La primera integral va a ser, en este caso, de la primera extrapolación. Para la segunda extrapolación, para el segundo término de la segunda extrapolación, va a ser 4 por el término 2 del trapecio, acá tenemos el término 2, menos el término 1, este de acá, sobre 3, y nos da este numerito que va a ser el segundo término de la segunda extrapolación. En acá lo mismo, va a ser 4 por el término 3,
el término 3 va a ser este de acá, menos el término 2, este de acá, sobre 3. Y nos da el tercer término de la segunda extrapolación. Y así podemos hacer hasta la quinta extrapolación como ejemplo. Y procedemos a la tablita de resumen. Como ya bien vimos, esta tabla de resumen nos va a mostrar las cuatro extrapolaciones en este caso. Y tenemos aquí el que tiene que ser el más aproximado a la solución real. Longitud aproximada va a ser esto en centímetros. Y verificaremos con la solución que tiene que darme real. Tenemos una mejor aproximación de cierta forma, ¿no? 26,58. Bien, nos hemos aproximado en 2 decimales simplemente, pero con esto ya cumplimos de muy buena forma la aproximación por la integración numérica de trapecio y Romberg. Con esto terminaríamos este primer ejercicio.